Gracias, Mónica. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por dedicarnos este ratito de vuestro tiempo. Y bueno, el tema de hoy es integración de Data Protector con Microsoft Exchange. Bueno, es una integración ya veterana, digamos, desde hace muchos años. Ha pasado por diferentes agentes. Nos vamos a centrar hoy en el agente que se incorporó a partir de la versión 2010 de Chain. Ya sí aclararos, siempre que nos referimos a integración con Microsoft Exchange, el mismo agente en el propio nombre lleva Microsoft Exchange 2010. Este mismo agente es válido para cualquiera de las versiones soportadas por Microsoft ahora mismo, es decir, 2010, 2013, 2016 y 2019. Luego, al final de las slides, también dedicaremos un poquito de tiempo a ver cómo recuperamos una base de datos de Microsoft Exchange cuando ya hemos migrado nuestros servicios de correo electrónico a algún servicio de algún proveedor en cloud, Office 365, y cómo podemos recuperar en caso de necesidad una base de datos para extraer la información. La agenda para hoy, vamos a repasar las diferentes versiones soportadas, vamos a ver una visión en general de cómo funciona la integración, requerimientos, configuración y pasos para hacer un backup y un restore. La presentación o el webinar de hoy no incluye información acerca de la funcionalidad de Granular Recovery Extension y del nuevo agente de integración para hacer backup de Office 365. Estos dos temas ya los hemos tratado anteriormente en otros webinars y podéis ver las grabaciones en cualquier momento cuando queráis, las tenéis disponibles en la web. Bien, versiones soportadas, como os decía, el propio agente en el nombre del paquete de instalación lleva la coletilla del 2010, aunque ese mismo agente vale para todas estas versiones de Chain, 2010, 2013, 16 y 19. Evidentemente, dependiendo de la versión que estemos utilizando, podremos utilizar una versión u otra de Windows Server. Aquí nos limitamos a seguir la matriz de soporte de la propia Microsoft, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, Exchange Server 2019 tiene que estar corriendo sobre un Windows Server 2019. En cualquier caso, siempre, para cualquier duda sobre soportabilidad de productos, por favor, chequear la última matriz de soporte correspondiente a la versión de Data Protector que estéis utilizando. Y si tenéis alguna duda, encantado de ayudaros o a través del canal habitual de soporte os podrán clarificar vuestra duda. Vistazo general de la integración. Bien, a través de un agente que se comunica con comandos de la shell de Microsoft Exchange, utilizamos las funcionalidades de VSS, de Volusa Do Copy, para hacer un backup consistente de los diferentes ficheros o datos que conforman una base de datos de Microsoft Exchange, una .edb. Podemos hacer backup tanto de las bases de datos como de las bases de datos de public folder. La verdad es que las public folder es algo que está ya bastante en desuso, pero bueno, que sepáis que aún seguimos teniendo la posibilidad de hacer backup. Soportamos tanto instalaciones en standalone como instalaciones en cluster. El cluster de Chain, para los que no lo sepan, bueno, tiene una denominación en particular que es Database Availability Group, DAG, y también está soportado. También soportamos integraciones específicas para Exchange con diferentes cabinas de discos como HP 3PAR, NetApp o del MC Unity. ¿De acuerdo? Por supuesto, el backup es totalmente online. Se pueden hacer backups en horario de producción. Los usuarios no van a notar nada extraño en sus entornos. Y si estamos hablando de entornos en DAG, podemos hacer un backup tanto de la copia activa
como de la copia pasiva. ¿Qué requerimientos necesitamos a nivel de Data Protector para configurar la integración de Chain? Bien, en primer lugar, evidentemente, como os decía, el agente de integración MS Chain 2010 plus server, y también necesitaremos el agente del bolus ado copy. Como os decía, a través de la shell y de llamadas API utilizamos los writers del bolus ado copy. Apartados específicos de la instalación, si vamos a configurar un entorno en DAG, tener claro, esto es una duda que surge siempre muchas veces. Si voy a hacer backup de un DAG de Chain, ¿cómo tengo que instalar los componentes de Data Protector? ¿Tiene que ser cluster aware o no? Bien, para nosotros, para el administrador de backup, da exactamente igual, ¿de acuerdo? No es requerido, pero si el clúster, si el componente de clúster está en los nodos que conforman el DAG, el producto va a seguir funcionando indistintamente, ¿de acuerdo? La instalación de los nodos se puede hacer bien localmente o bien desde el Installation Server. Y lo que sí, evidentemente, está no recomendado, sino para evitar problemas de configuración a posteriori de que no podamos ver alguna base de datos, es instalar el paquete de Data Protector en todos los miembros del DAG, incluso aunque pensemos que de ese servidor de Chain nunca va a tener una base de datos de la que queramos hacer backup, ¿de acuerdo? Eso sí, muy importante, voy a poner el láser, perdonad, que no lo tenía, muy importante, el DAG name, el nombre virtual que conforma ese clúster de Microsoft Exchange tiene que estar importado como virtual system, ¿vale? Bien, pasamos a la parte del backup. ¿Cómo configuramos un backup de Chain con Data Protector? Muy sencillito. Nos vamos a la carpeta de Chain 2010, botón derecho, añadir backup. En ese momento nos va a dar dos diferentes opciones, software provider o hardware provider. La parte de hardware provider solamente es necesaria en el caso de que queramos utilizar esa integración con Zero Downtime Backup y nuestra cabina de datos, 3PAR, como veíamos antes, 3PAR, NetApp o UnityDel. Lo normal para este tipo de integración, lo que suele estar estandarizado en vuestras instalaciones es Use Software Provider, ¿de acuerdo? Bien, una vez que lo hayamos seleccionado, lo que nos va a listar va a ser primero nos va a dar la posibilidad de cómo vamos a ver la vista de todo nuestro entorno de Exchange, la organización, ¿de acuerdo? Nos podemos seleccionar una vista por rol, por cliente, o si en lugar del DAG seleccionamos como cliente el sistema físico, pues nos lo mostrará de otra manera distinta. En cualquier caso, evidentemente, siempre que tengamos un entorno DAG, seleccionaremos como Client System el nombre DAG y a partir de ahí podremos seleccionar vista por rol o vista por cliente. Como tenéis aquí los ejemplos. Si fueran un entorno físico, nos mostrará que pertenece a un DAG, pero la vista, como podéis ver, es un poquito diferente. Focalizándonos ahora en las diferentes opciones de backup que tenemos si estamos gestionando un DAG, que es prácticamente lo normal en un entorno de Chain, es tener varios servidores conformando un DAG. A la hora de hacer el backup, lo que tenemos que seleccionar es una política de backup, ¿de acuerdo? Una política de backup, ¿en qué va a consistir? Si queremos hacer el backup de nuestra base de datos activa, si queremos hacerla de alguna de las bases de datos pasivas y en el caso de seleccionar la base de datos pasiva, ¿qué política de copia vamos a usar? Tenemos varias opciones a nuestra disposición, minimizar el número de hosts, la que tenga el número de activación más bajo, el replay más largo. Bien,
aquí ya sí necesitaremos mucho la ayuda del administrador de Exchange, ¿de acuerdo? Y él nos podrá guiar exactamente de qué servidor y bajo qué diferentes políticas de backup quiere hacer la copia, ¿de acuerdo? Tenemos una opción que es la de Backup All Copies, que evidentemente va a hacer un backup de todas las copias de todos los servidores. Eso sí podría afectar bastante al rendimiento. Uy, perdonad, no sé por qué, se me va la pantalla. Sí podría afectar bastante al rendimiento y solo está recomendado para ZDB, ¿de acuerdo? Como veíamos, ya diferentes políticas de backup. Aquí tenemos la descripción completa de cada una de ellas, ¿vale? Bueno, aquí os explica exactamente en la tabla bajo qué determinados parámetros funciona cada una de ellas, ¿de acuerdo? La presentación, como siempre, la tendréis a vuestra disposición por si queréis luego consultar algo con más detenimiento. Dentro de las propiedades del backup, si nos vamos a la parte de Advanced Application Specific Options, veremos algunas otras opciones, ¿de acuerdo? Opciones principales aquí, realizar el chequeo de consistencia y la opción que viene que solamente se hace a los ficheros de log, ¿de acuerdo? A partir de los que son administradores de Exchange desde hace mucho tiempo, entre los que me incluyo, aquellas épocas del Exchange 5.0, 5.5, aquello que las bases de datos se corrompían habitualmente y antes de hacer un backup siempre había que hacer un chequeo de la consistencia. Bueno, todo eso afortunadamente pasó a la historia y desde Exchange 2010 la verdad es que la consistencia de estas bases de datos es muy alta, con lo cual a la hora de hacer el backup en aras de mejorar el rendimiento, intentar acortar las ventanas de backup lo máximo posible, solo es necesario hacer el chequeo de los logs, ¿de acuerdo? Viene seleccionada así por defecto. Si desmarcáramos la opción de Check Log File Only, también haríamos el chequeo de la base de datos antes de copiarla, ¿de acuerdo? Es fácil identificar de qué estamos haciendo el chequeo, lo podéis ver en este tipo de mensajes en la sesión de backup. Bien, ¿qué tipos de backup podemos hacer con nuestra integración con Exchange? Bueno, pues principalmente los 4 que soporta la propia Microsoft, las 4 diferentes opciones que nos da Microsoft, ¿de acuerdo? Bueno, un full que va a hacer un backup de todo el fichero EDB, de la base de datos, de los diferentes transactional log y del fichero de control, del checkpoint, ¿de acuerdo? Podemos hacer una copia, que va a hacer una copia de todos esos ficheros, ¿de acuerdo? Pero muy importante, en este caso no hace el truncate, no hace el purgado de los transaction log. El incremental, que va a hacer una copia desde el último full o incremental que hayamos hecho, haciendo el truncado de los logs, y el diferencial que hace un incremental sin hacer el truncado de los logs, ¿de acuerdo? El truncado de los logs en Exchange es muy importante porque se generan mucha cantidad de ellos y hay que tener claro cuándo vamos a hacer el truncado, cuándo vamos a copiar esos logs y los vamos a eliminar del servidor, ¿de acuerdo? Tenemos la opción de hacer un preview backup. Bueno, que sepáis que evidentemente esto no copia ningún tipo de datos, solamente hace un chequeo de la comunicación, comprueba que las bases de datos que están seleccionadas para hacer el backup, con las políticas que están seleccionadas para hacer ese backup, con las opciones de las políticas aplicadas están disponibles y que todo lo que hemos seleccionado para hacer backup podríamos hacer el backup. Esto se debe a que si seleccionamos una política errónea en relación a nuestro entorno de DAG, podríamos estar pidiendo al producto que hiciera un backup de algo que no es posible bajo esa política. Entonces, haciendo el preview nos avisaría correctamente, ¿de acuerdo? Bueno, por último, evidentemente, si todas están
preparadas para hacer el backup que tienen que estar montadas, ¿de acuerdo? No valdría ningún otro modo, ni desmontadas, ni suspendidas o en estado de fallo. Objetos del backup. Bueno, esto es he puesto esta slide porque es un poco, no es tan sencillo como un file system, donde vemos claramente lo que estamos copiando y tenemos muy claro a qué corresponde cada uno de los objetos. Bien, cuando hacemos un backup de un servidor Exchange, un servidor con una base de datos, vamos a intentar simplificarlo. Aunque en este caso tenéis dos, bueno, no cambia mucho la foto. Por cada base de datos se crean tres objetos distintos, ¿de acuerdo? Uno para todos los logs, por ejemplo, este de aquí, ¿de acuerdo? Uno para el file, que está relacionado con el fichero EDB, que conforma la base de datos de Exchange, y un objeto E2010, que corresponde a la información de cómo ve el objeto Data Protector en la IDB. Por último, se crea otro fichero con el metadata por cada uno de los servidores que están involucrados en este backup. Bien, si nos vamos a la parte de Restore, vamos a ver qué podemos restaurar y cómo lo podemos restaurar, ¿de acuerdo? Data Protector nos ofrece 5 diferentes posibilidades de restore. Esto también va muy relacionado con el backup, de cómo hicimos el backup, de con qué política hicimos el backup, ¿de acuerdo? Podemos restaurar a la última copia que tenemos, podemos restaurar a un punto en el tiempo determinado, podemos hacer la restauración a una nueva base de datos, ¿de acuerdo? Esto incluye restaurar dentro de una recovery database de Microsoft Exchange, o podemos hacer una restauración de los ficheros a nivel de file system a una localización temporal, ¿vale? Aparte de esos 5 diferentes métodos de restore que tenemos, para cada uno de ellos podemos aplicar diferentes posibilidades a la hora de hacer el restore. Que monte la base de datos, que realice la recuperación en una recovery database, si estamos recuperando la copia pasiva de una de las bases de datos en el entorno DAG, que después de la recuperación vuelva a ejecutar la sincronización entre la base de datos activa y la pasiva. Bueno, podemos hacer la recuperación, como os decía, solo de los ficheros, recuperar una cadena. En general, cualquiera de las diferentes opciones de recuperación que el propio fabricante pone a nuestra disposición. Aquí veis un screenshot de las diferentes opciones de recuperación, ¿de acuerdo? Cuando seleccionamos la base de datos, ya tenemos a nuestra disposición qué tipo de restauración queremos hacer, ¿de acuerdo? Dependiendo de la que seleccionemos, entonces tendremos una lista de las bases de datos que pertenecen a ese DAG o a ese servidor físico. Podremos seleccionar el método de restauración y podemos seleccionar en qué cliente vamos a restaurarlo. Por ejemplo, en esta, si seleccionamos restaurar una localización temporal, bueno, pues ya podremos seleccionar cuál es la última, la versión de backup que vamos a seleccionar, cuál es la última, en caso de que no estemos seleccionando la última, si queremos que restaure solo ese backup o toda la cadena a la que pertenezca, el cliente donde vamos a hacer la restauración, si hay que hacer una recuperación de la base de datos o solo restaurar los ficheros, y si tuviéramos más de un nodo, en cuál de los nodos queremos hacer la restauración. Aquí tenemos también una tabla que os he creado con la explicación de todas las posibilidades a la hora de hacer el restore, ¿de acuerdo? Esto ya lo podéis mirar vosotros tranquilamente e ir haciendo alguna prueba de restauración para que veáis cómo funciona cada una de ellas.
Dentro de la parte de restauración tenemos también nos vamos a la pestaña de Options. Esto es importante, tenemos la opción del Startup Client, ¿de acuerdo? Esta configuración no apunta al nodo del DAG o al servidor de Chain donde vamos a recuperar los datos. Eso lo hemos seleccionado en la slide anterior, ¿de acuerdo? En esta de aquí, en el Target Node. Ahí es donde le vamos a decir en qué nodo queremos recuperar. ¿Qué le estamos diciendo aquí? Estamos diciendo de todos los servidores que tenemos instalado nuestra agente de backup de Chain 2010 que tienen visibilidad del entorno de Microsoft Exchange, cuál de ellos es el que va a hacer las consultas necesarias al directorio activo para hacer el descubrimiento completo del entorno de Exchange y empezar a hacer la recuperación, ¿de acuerdo? Pero solamente va a ejecutar esa tarea. Los datos no se van a recuperar en ese servidor, tenerlo muy en cuenta. Bien, luego podemos determinar un usuario y un dominio en concreto con el que queramos hacer la restauración. Si esto lo dejamos en blanco, por defecto va a utilizar el usuario con el que esté corriendo el servicio Data Protector INET, ¿de acuerdo? Y por último podemos incluso programar realizar un chequeo de los datos una vez se hayan recuperado. Bueno, no hay mucho más que comentar ya sobre esto. Bueno, el sentido de esta diapositiva es, durante las opciones de restauración, si seleccionamos, como hay muchas opciones de restauración, si seleccionamos algunas opciones que entre sí son contradictorias y no vamos a poder realizar lo que queremos, la propia consola nos va a intentar instruir o advertirnos de que las opciones que estamos seleccionando no son correctas. Por ejemplo, el método de reparación, aquí hemos seleccionado un método de reparación para todas las copias pasivas que estén en estado fallado, no está disponible porque hay bases de datos que no tienen el estatus de fallada o fallada suspendida, ¿de acuerdo? Bueno, es un ejemplo de que dependiendo de podemos recibir algún tipo de aviso de la propia consola. En la parte de Travelsuit, bueno, dos diferentes problemas que nos pueden surgir o que son de los más comunes, y es si tenemos un DAG con 4 o 5 nodos, no hemos instalado el componente en todos los nodos o no hemos seleccionado o no hemos importado correctamente nuestro virtual host. Cuando vamos a crear el backup, la vista de tipo by role no nos deja desplegarla, está sombreada, ¿de acuerdo? Esto en el 99% de las ocasiones significa que el DAG System no ha sido importado correctamente como Virtual Node, perdón. En segunda posibilidad más común que nos podemos encontrar, y decimos, los logs, estoy haciendo el backup de Chain y los logs no se borran después de hacer el backup. Bien, Data Protector hace el backup de los logs. En ese momento, cuando ha hecho el backup de los logs, envía una señal al servidor de Chain diciéndole, ok, ya hemos hecho el backup de todo esto, por favor, hace el truncado de los logs. Borra los logs que ya no necesitamos porque ya están copiados. Esa función es puramente 100% responsabilidad del servidor de Chain, ¿de acuerdo? Y se realiza bajo una serie de parámetros. Que todas las bases de datos que tienen en relación con esos logs se han hecho un backup de ellas. Bueno, hay una serie de consideraciones que el propio servidor de Chain tiene en cuenta antes de hacer un purgado de los logs. En cualquier caso, si queremos estar seguros de que Data Protector está realizando la llamada adecuada, ¿de acuerdo? Podemos comprobar el visor de eventos del servidor de Chain y veremos un evento de este tipo donde queda confirmado que se ha hecho correctamente
el backup de la base de datos que se llama DP10 y que el truncado de los logs ocurrirá de forma automática en las copias pasivas cuando los logs se hayan copiado, ¿de acuerdo? Y en las activas ha sido solicitado que se borren los logs de esa base de datos activa. Bien. Más adelante, un poquito más adelante en el tiempo, deberíamos de empezar a ver mensajes del propio servidor de Exchange, ¿de acuerdo? Informando que los logs para esa base de datos se están borrando. Como os digo, esto siempre es responsabilidad del servidor de Exchange. Si tenéis problemas a la hora de borrar los logs, siempre podéis contactar con nosotros y os guiaremos sobre cómo hacer el análisis correcto, pero que sepáis que es una funcionalidad 100% fuera del ámbito de Data Protector. Bien, como os decía, por último, ¿cómo hacemos una restauración de una base de datos de Exchange cuando ya hemos movido nuestros servicios de correo electrónico a Office 365? Es algo habitual ahora que las empresas muevan sus servicios de correo electrónico a Office 365 para poder restaurar una base de datos de Exchange también. Por limitación de Microsoft, tengo que tener un servidor de Exchange todavía activo, en mi directorio activo, valga la redundancia, donde pueda recuperar esos datos. Incluso si voy a hacer la recuperación a una localización temporal, sin montar la base de datos, durante el proceso se requiere que haya un servidor de Exchange que esté activo en el dominio, ¿de acuerdo? Bien, como eso en muchas ocasiones, una vez que se migran los servicios a Office 365 ya no está disponible, se nos plantea el reto de cómo poder hacer esto. Esto que puede parecer algo muy inusual, creedme, a través del foro público de Data Protector, donde algunos usuarios, entre ellos alguno de vosotros, exponéis vuestros problemas y en la comunidad se os intenta ayudar. Ya he contactado con varios usuarios que se encontraban con esta problemática, ¿de acuerdo? Hay un procedimiento para poder hacerlo, procedimiento que todavía no está documentado y la verdad no necesita de mucho trabajo y con esto podremos recuperar una base de datos de Exchange bajo estas circunstancias, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a necesitar? Muy sencillo. Vamos a necesitar la salida del OmniDB-session utilizando el Session ID de la sesión de backup de la cual queremos extraer la información y veremos los diferentes objetos que veíamos antes, ¿de acuerdo? Uno para cada base de datos tendremos dos objetos, uno del file EDB y otro de los logs. Bien. Una vez que tenemos la salida de este comando, la sacamos la redireccionamos a un fichero de texto y tenemos la información, ¿vale? Como os decía, dos objetos, uno base de datos y otro para los logs. En este caso, bueno, lo que tenemos que utilizar es el identificador de la base de datos, ¿de acuerdo? Para el ejemplo que vamos a mostrar, que os voy a mostrar, es ese identificador que viene dentro del nombre de objeto, del nombre de cada uno de los objetos. Si vemos la información que se crea en ese fichero de texto al ejecutar el comando omnidb, veremos perfectamente qué es lo que vamos a necesitar de cada uno de los objetos. ¿Vale? Bien, ¿cómo vamos a recuperar esto? Nos tenemos que logar en un servidor que sea miembro de la celda, que tenga el componente de Design de Data Protector instalado, con permisos de administrador, ¿vale? Como os decía, tiene que tener Data Protector instalado y tiene que estar en la misma celda que originalmente estaba el servidor de Exchange. Creamos una carpeta temporal y creamos una carpeta donde vamos a restaurar los datos, pues C o cualquier otro volumen, ¿de acuerdo? Dentro de esa carpeta temporal creamos un ficherito de texto y en este ficherito de texto lo que vamos a crear es la cadena de los objetos que tenemos que recuperar, ¿de acuerdo? Siempre podréis usar esto como ejemplo, pero básicamente lo que le vamos a decir es qué objetos, objeto 0,
con el label que tiene que tener, el nombre del servidor, el objeto que queremos recuperar y la sesión. Lo mismo para el otro, uno para el fichero de base de datos y otro para los log. Así es más o menos como quedaría el fichero temporal que creamos. Bien, una vez que tenemos este fichero creado, abrimos una ventana de MS2 muy importante con permiso del administrador, si no, no va a funcionar. Nos movemos al path program files only back bin, ¿de acuerdo? Y para empezar el restore de los datos ejecutamos este comando, dma-file list, apuntando al ficherito de texto que hemos creado con la opción perform restore, ¿vale? Ahí tenéis un ejemplo de cómo se ejecuta el comando. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Va a iniciar una sesión de restauración utilizando VSS que nos va a extraer exactamente los ficheros que necesitamos, ¿de acuerdo? ¿Qué necesitamos? El fichero EDB que conforma la base de datos y los diferentes logs. Dependiendo de la estructura que tuviera, en la estructura de disco que estuvieran al hacer el backup, así se van a recuperar al hacer el origen. Perdonadme aquí el gazapo, pero cuando instalé este servidor de Exchange le puse mal el nombre de la carpeta y no me ha dado tiempo a cambiarlo. Básicamente, como os digo, bueno, dependiendo de la localización original de los ficheros, así os la va a crear en la carpeta de restauración. Bien, una vez que ya tenemos el fichero EDB y tenemos los ficheros log, tendremos que montar esa base de datos, ¿de acuerdo? Bien, podremos montarla con aplicaciones de terceros para poder extraer la información concreta que necesitemos, ¿vale? Tenéis multitud de diferentes utilidades de terceros que os permiten hacer esa funcionalidad. No he querido poner ninguna para no tener favoritismos hacia nadie, así que podéis usar la que queráis. En cualquier buscador ponéis herramienta para abrir fichero EDB y veréis que hay docenas de ellas. Simplemente os va a pedir la localización del fichero EDB, la abrirá como un explorador de Windows más o menos y os va a permitir extraer un correo, una cita, un buzón, lo que fuera necesario, ¿de acuerdo? Y con eso podríamos recuperar información de una copia antigua de Exchange cuando ya no tenemos ningún servidor de Exchange funcionando en nuestra organización. Y eso es todo por mi parte, así que ahora os doy la oportunidad, utilizando la parte de preguntas en el panel. Si alguno tiene una pregunta, pues que la vaya poniendo y las vamos contestando. Muchas gracias, Chema. Pues de momento no hay ninguna pregunta. Yo tampoco veo ninguna mano levantada. Así que anímense. Pues, Aquí tenemos David. Sí. David, creo que puedes hablar ahora. Sí. Hola, David. Hola, Te oigo. mire, soy David de la parte de Nagas. Yo no administro Data Protector, pero sí la parte de Chain. Y entra un poco más tarde y no sé si habíamos hablado o habíais hablado de versión de Data Protector que soporte Chain 2019. No sé si me perdí una slide bueno, no hemos hablado específicamente al principio de las diferentes versiones soportadas, ¿vale? Claro, ahí me he entrado. Sí, soportamos hasta Exchange 2019, sí. ¿Vale? Si quieres saber exactamente la primera versión de Exchange, o sea, de Data Protector que la soporta, sí, tendría que mirar las diferentes matrices, ¿vale? De memoria no recuerdo, para 2019 ya hace bastante. Creo que hablamos de la integración de Exchange pura y dura, sin la parte de Granular Recovery, ¿vale? La integración de Exchange para 2019 creo que está soportada desde la versión 10.40 o 10.50 de Data Protector. Te lo tendré que confirmar, ¿vale? Y luego la parte de Granular Recovery
que como he comentado al principio del webinar, ya hicimos un webinar específico para esa opción. La de Chain 19, Windows 2019, Granular Recovery, va a salir en la próxima versión de Data Protector. Vale, o sea que no estaría soportado el Granular a nivel de ahora mismo Chain 19, Granular Recovery, no está soportado hasta la próxima versión. Perfecto. Vale. Vale, aclarado. Muchas gracias. Gracias a ti. A ver, hay otra pregunta. Sí. Sí, la veo por aquí, Mónica. La recuperación ¿Sabes? mediante VSS que has mostrado al final, ¿valdría para recuperar cualquier otro tipo de backup en modo VSS a disco? Sí, sí. Yo lo he testado y lo he probado, evidentemente, con Exchange. Si tienes un backup de VSS de un objeto SQL o de file system o de cualquiera de los objetos que utilicen un writer, teóricamente debería de funcionar, ¿vale? Pero yo no lo he probado, pero debería de funcionar. Fenomenal. Pues parece que no tenemos más preguntas, Chema. Muy bien, pues muchas gracias a todos por vuestro tiempo y si tenéis alguna pregunta o algo que se os haya quedado en el tintero, pues en mi dirección de email, como siempre, ya sabéis, jbasilio@microfocus.com, os contesto a cualquier duda que tengáis. Muchas gracias y pasad buena tarde. Gracias, adiós.